no estoy sola. Estoy con el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá, Sí. de forma física, presencial, cuerpito, en este estudio de la AM530. Han pasado muchas cosas, algunas las vamos a decir, otras las vamos a ocultar deliberadamente. Las vamos a ocultar. Obviamente con un sesgo ideológico y a conveniencia de nuestras intenciones políticas oscuras. A partir de ahora ya lo saben. Vamos a ocultar las cosas que queremos ocultar. Vamos a mostrar unas y ocultar otras, ¿no? Por supuestamente que sí. Analia Ávila, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Acá esperando que rote el viento al sur, como vengo viendo en el pronóstico. Se está resistiendo, pero me prometieron que para hoy rota el viento un poco al sur. ¿Cómo mata el viento norte? Decía Charly García, ¿no? ¿Cómo mata el viento norte? Yo no sé si mata, pero lo que mata es este Lorca, ¿no? Sí, te mata. Federico García. Sí, está complicado. Está complicado. Ya saben nuestros oyentes que este equipo es bastante quejoso. Bueno, quejoso. Sí, descontado. Eso está descontadísimo. Un nivel de queja alto, pero sobre todo... Team invierno, ibas a decir. Team invierno, cariño. Sí, yo soy team primavera. No me gustan estos calores de 38 grados a la sombra, viste, a las 10 de la mañana. Onda que a las 2 te desmayás te baja la presión, viste, no me gusta. Me gusta más la primavera, viste, me gusta más la clásica, la de 22 graditos, tranqui, que podés estar ahí. Ahora, el frío tampoco me gusta, ¿eh? El frío tampoco me... Yo solamente para pelearte un rato, pues si no, esto es todo que sí, no da. ¿No te gusta el frío? El frío extremo no. Ponerte una buena campera. No, tanto no. Una me buena gusta, bufanda. Yo soy de la primavera. Ni el calor sofocante y asfixiante, ni el frío que te pela la piel. No, ninguna de las dos cosas. Ana, vos ni te voy a preguntar. No, he sufrido este invierno, lo he comentado, dijimos, vamos a guardar esto en el archivo. Sí, pero hoy me impactó bastante el calor, fue muy de golpe. Sí, fue como medio una trompadita. No me la esperaba, ¿no? Claro, con el señor Agustín Mira, nuestro productor, coordinador de aire y todas esas cosas espectaculares que hace, fuimos parte del festejo de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, en el Art Media. Un zócalo provocador te acaban de poner, ¿eh? Te acaban de poner un zócalo, me parece que hay una intervención ahí deliberada, que nos está queriendo... Nos tiran al bombo. El propio equipo técnico del programa nos tira al bombo. Ahí va. Por favor. Bueno, usted decía que estuvo en el Ser Media en una fiesta... En una fiesta muy bonita, se ha bebido mucha bebida alcohólica, se ha bailado muchísimo, hasta incluso se ha bailado el meneadito. Abajo como corresponde. Hasta abajo como corresponde. Se ha dormido poco, eso hay que decirlo también, porque bueno, son cosas que pasan, se ha dormido poco, pero nos ha pasado algo muy loco, que es, adentro estaba fresquito, uno estaba bailando, no te sentías esa sudación. Y eso que es medio galponardo, ¿no? No sabés lo lindo que estaba adentro. Salimos 2:30 de la mañana, porque la fiesta terminaba a las 2 y la gente salió a las 2:30. A las 2 terminaba, que era una Somos previa. Gente grande, responsable, adulta, que se divierte temprano y se va a dormir temprano. Ya igual ahora te alcanzaron, la pasaste bien, estuvo bueno. La pasamos espectacular, la verdad, una hermosura total. Dicho esto, la cachetada de calor cuando salimos es una cosa que yo no me voy a olvidar nunca en mi vida, porque claramente el Art Media está muy bien. Estaba climatizado y saliste un vago. No. Trácate, era como, yo no me quiero ir de este lugar. Se te pasó todo. No, al contrario, te pasa al revés. Claro. Porque una cachetada de aire fresco te renueva, arriba, te despierta. No, terrible. Es culpa del calor. Lo que a mí me está pasando hoy es culpa del calor. Ya están llegando un montón de mensajitos. Ya saben ahí nuestros oyentes que se pueden comunicar. Ahora sí, porque la semana pasada no teníamos el WhatsApp, así que ahora sí se pueden comunicar al 11 32 000 530 y nos dejan sus sentires. ¿Ya hay juicios de valores ideológicos sobre nuestras apreciaciones al respecto del clima? ¿O todavía no? Somos team media estación, ya dice somos Lucía de la Plata. ¿Anti-Cuba por no querer el verano, cosas como esas? Acá, viste que empiezan a verse esos correlatos. Lucía de la Plata te dice, somos team media estación. Ahí va, yo sí. Me gusta. Y te digo, ya están bastantes escribiendo.
Mira, dice Mario de Mataderos, un gran oyente nuestro, dice, buenas tardes Ludmila, Ana, Rodrigo, lo que se oculta es lo más evidente, dice, es como el sol, no se puede tapar con las manos. Y Enrique pone... Y Enrique... está pasando lista. Está pasando se fue a lista. visitar unos parientes del Chaco. De último momento. De último momento. No. Se mandó una macana acá y tuvo que irse para el Chaco. Sí. Mentira. No, mentira. Vino la familia a visitarlo, está Es de Olavarría, él ya lo ha contado. Está la familia acá en Buenos Aires, así que se quedó con la familia, disfrutando un poquito de la familia como corresponde. Del otro lado de la pecera lo tenemos a Santiago Martínez, que nos está operando el streaming, y Gianfranco Maceo, que está operando la radio. Agradecides estamos. Che, ¿nos vamos a escuchar un temita? Me Así parece frenamos bárbaro. Y ya volvemos. Para conquistar, si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal, se olvidan de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Hoy vino el chico del chalet marrón, tenía unos pesos y quería comprar algunas drogas para el sábado, y lo zarpaban una vez más, se olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien, y se olvidó de todo lo demás. Se olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal, y se mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal, pero su valera se moja cuando llueve, y a su mujer
tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 16:18 y es el momento del resumen semanal de Político. Porque Sí. no ha pasado mucho, en realidad. No pasó de todo. Yo quiero antes hacer un aviso. A ver. Quiero que nos demos el permiso de cada tanto distendernos un poco. Ay, Que no nos sí. hagamos tanto ¿Podemos drama. hoy? Hoy, por ejemplo, puede haber sido ayer, la semana pasada, Sí. la otra. Me No gusta. es tan grave. Estamos a fin de año, fue un año difícil, ¿no? Requete. Y también, bueno, sepámonos entender. Che, fue una vez, pintó esto, qué sé yo, Sí. etcétera, ¿no? Así que démonos ese Fue permiso. sin querer, Eu. Está jodida la mano, hay que festejar, ¿viste? No hay fiesta ni alboroto sin algunos vidrios rotos, decía el Indio Solari. Así que bueno, en ese tren. Estoy para romper unos vidrios. Bueno, está muy bien. ¿De dónde? ¿De Los acá, que de sean. acá cerca, de acá unas cuadras? Los que sean. Ah, muy bien, bueno, muy Los bien. que sean. Che, yo vengo con algunas cosas para comentar, que la semana pasada las dije por teléfono, pero ahora las presencié y vengo, valga la Bien. repetición, presencialmente a notificarlos. Hubo una charla el miércoles sobre inteligencia artificial en la Confederación General del Trabajo. Estamos mucho con ese tema, ¿no? Sí, y me interesa mucho porque, bueno, uno identifica, o por lo menos era lo que ocurría hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, hace 10 años atrás, por ejemplo, a la CGT como un espacio medio anquilosado, medio atrasado en algunas discusiones. Yo creo que la CGT hizo un movimiento que tiene que ver fundamentalmente en lo político con la figura de Héctor Daer en un punto, luego con el recambio generacional también, con esta nueva asunción de autoridades, y también con la lectura de lo que fue el ciclo Macri-Alberto. Creo que la audiencia, la sociedad en general, no supo leer ese viraje de la CGT y se quedó con las viejas críticas. Esta es una lectura mía, puedo estar equivocado. Pero Igual no defiendas mucho a la CGT porque si no, viste que acá te no, empiezan por a eso gritar de mismo lo todo. estoy haciendo. Buah. Yo creo que a partir de aquella discusión, ¿se acuerdan cuando hubo un acto que la gente se subió arriba del escenario, tomaron el Poné la estrado, agarraron el atril, cantaron Poné la fecha? Muchos secretarios generales, inclusive los combativos, fueron perseguidos en la calle por la gente de a pie. Fue un gesto. No voy a decir que fue un parteaguas en la historia, pero fue un momento importante de los últimos 10 años. Ya estamos llegando, el año que viene se van a cumplir 10 años de ese evento, porque fue en el 16-17, en esos 2 años tan interesantes para pensar la resistencia peronista. Nos acabamos de ir del gobierno, comenzaba una etapa de discusión político-ideológica fuerte, algunos empezaban a cuestionar la vigencia del kirchnerismo como tal, pero con una experiencia cercana al kirchnerismo muy latente. Sí. Había pasado un año con toda la furia Sí. del recuerdo vivo de lo que significó el kirchnerismo. Bueno, ya pasaron 10 años de que el kirchnerismo dejó el poder, ¿no? Tremendo. Con todo lo que eso conlleva, el kirchnerismo en su sentido más puro. Después, bueno, volvió con Alberto, pero se entiende que volvió limitado, fragmentado, con una concepción del Estado equívoca, con muchos errores, con una concepción industrial muy poco clara, Sí. bueno, etcétera. En este marco, la Confederación General del Trabajo tomó algunas definiciones. A partir de que fueron corridos literalmente del escenario los dirigentes sindicales, fundamentalmente Héctor Daer en el primer momento, la Corriente Federal estaba, el Frente Sindical para el Modelo Nacional de Facundo Moyano también, de Pablo Moyano también estaba consolidado. Las corrientes combativas continúan la misma lógica, ¿no? La UOM lo mismo, pero me refiero más bien a los sindicatos que eran caracterizados como dialoguistas. Han tomado otro rumbo, ¿sí? Daer principalmente dio cuenta de esto y cuando le tocó conducir la CGT comenzó una etapa de paros contra Milei, una etapa de mucha solidaridad con conflictos que a priori no tenían que ver con la CGT, como por ejemplo el universitario. Claro. Uno podría decir por qué se suman a esto si no es estrictamente de los trabajadores universitarios, sino en general. Bueno, porque en la Argentina, para la clase trabajadora, que tu hijo, que tu hija vaya a la universidad es algo importante. Total. Vos decís, che, mi hijo el doctor, esa clásica, o mi hija la licenciada, o etcétera, ¿no? Esta idea de para mamá, para papá, laburantes,
que el hijo pueda hacer lo que uno tal vez no pudo, bueno, es motivo de orgullo, significativo, y es sinónimo de ascenso social. Sí. Sí, es sinónimo del mejor peronismo, si se quiere, ¿no? Esta idea de, salimos de pobres estudiando y trabajando, ¿no? Dos puntos culturalmente muy importantes para el acervo ideológico del argentino, de la argentinidad popular, Sí. ¿no? Me parece que los aciertos de CGT fueron en esa dirección y también en comenzar a discutir cuestiones de fondo. En ese marco de este proceso interno que vive la CGT, es que se está dando este tipo de charlas, por ejemplo. Charlas que tuvieron a Rafael Bielsa, ¿sí? Otro era funcionario del kirchnerismo muy relevante, a Gustavo Vélez, ¿sí? Un funcionario del menemismo, que luego también hizo parte del gobierno de Alberto, del gobierno de Duhalde, no tanto del kirchnerismo, sí, tal vez en la primera etapa, pero después quedó medio diluido. Que yo no lo sabía, pero bueno, dio una charla muy interesante, es un experto en IA, ¿sí? Comentó su experiencia en la Universidad del Vaticano, en un evento que convocó en su momento Francisco, el Papa Francisco, Sí. el hoy ya desaparecido Jorge Bergoglio, en su rol de Francisco, y él comentó que el Papa Francisco tenía una concepción de la IA como una revolución en ciernes similar a la revolución industrial, que había que entenderla en sus potencialidades humanistas, en su capacidad para pensarla en función del bien. Es decir, en sí mismo la tecnología, y agarro mi teléfono para ejemplificarlo, no es algo ni malo ni bueno, es algo inerte, es un objeto, ¿no? El tema es las relaciones sociales que atraviesan al objeto. Si yo lo utilizo para vigilarte cuando trabajás, si lo utilizo para generarte adicción dopaminérgica, para que tengas que consumir, si lo utilizo para, etcétera, etcétera, bueno, lo utilizo para el mal. Sí. Ahora, si lo utilizo, por ejemplo, para facilitarte tareas laborales, que lo que hacías en 5 horas antes lo puedes hacer en 1 hora o en 15 minutos, si lo utilizo para darte la posibilidad de que puedas acceder a ver una película de forma gratuita, si lo utilizo para distribuir de una forma más igualitaria determinadas herramientas de la cultura, del trabajo, bueno, ahí se empieza a volver más interesante la tecnología. Sí. Bueno, esto fue un poco lo que charló, lo que se puso a discutir CGT en una reunión, en una especie de ámbito impulsado por Jorge Sola, ¿sí? Que Sí. tiene, recordemos, dirigente del Sindicato del Seguro, hoy uno de los triunviros. Hablamos CGT. con él hace unos Hace muy poquito. unas Exactamente. semanitas, sí. Bueno, él dentro del Sindicato del Seguro tiene un espacio que se dedica a estudiar la IA, la inteligencia artificial, en convenio con la UBA, ¿sí? Es decir, el Sindicato del Seguro, la UBA, Fundar, la CGT, el ministro de Trabajo, Walter Correa, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Gustavo Vélez, que tiene un libro que es el Atlas de la IA, ¿sí? Rafael Bielsa, el hermano del querido Loco Bielsa, Sí. y un montón de gente más se dio cita en la Confederación General del Trabajo para pensar, por ejemplo, cuál es la principal implicancia del desarrollo tecnológico aplicado al ambiente del trabajo. Bueno, la posibilidad de usar de una manera diferente el tiempo. ¿Por qué? Porque si vos podés administrar el tiempo, podés empezar, por ejemplo, a trabajar menos. Si vos podés administrar el tiempo, podés decir, por ejemplo, che, si trabajamos un poco menos, tal vez la porción de horas que no trabajamos nosotros la podemos destinar a ocupar al sector de la población que no está hoy con trabajo. No, Es no, decir, total. Y aparte también podemos pensar un poquito que en algunos momentos lo hemos charlado, incluso con gente del Ministerio de Trabajo de la provincia, en esto de pensar un poquito, o sea, volver a repensar el tema del ocio de los Exactamente. trabajadores. Porque el nivel de producción, digamos, no solo la producción en una empresa ni en una industria, sino el nivel de productividad que tenemos todo el tiempo, está siendo muy riesgoso para mí, porque estamos en una máquina de generar no solo nuestro trabajo, nuestras horas de trabajo, sino también la cantidad de contenido que producimos para estas redes sociales, para estas plataformas con las cuales damos vuelta, que bueno, es como todo el tiempo una máquina de estar ahí haciendo cosas. Y de esto trató parte de la charla y de la intervención del ministro Walter Correa. Algunas de las cosas que planteó y que dijo tienen que ver con lo que dijiste vos, Ludmila. Dijo, mirá,
Es que estuve hablando con Walter. Si Estuve charlando un poquito. nosotros los trabajadores, planteó él, no desde un lugar académico, sino más bien desde un lugar de la experiencia de laburar, básicamente, ¿no? Con el respeto que merece igual cualquier disciplina, digo, estudiar es importante, trabajar es importante, no hay una cosa más importante que la otra, pero bueno, cada uno acerca desde su posición lo que sabe, lo que aprendió. Él planteaba esto, ¿no? Decir, la cantidad, desde la pandemia para acá, la cantidad de horas que empezamos a trabajar, el teletrabajo y todas estas herramientas que se fueron instalando, volvieron difusos los límites horarios. Sí. Digo, que tu jefe, tu jefa te pueda encontrar siempre en el teléfono después del horario laboral. Qué tortura. Y que a su vez, en un momento determinado, hayamos tenido que estar encerrados en nuestras casas, trabajando a distancia, de alguna manera hizo que habilitemos una comunicación permanente. Sí. Con el lugar de trabajo. Bueno, eso tiene efectos en la salud mental, ¿sí? Porque se habla mucho de salud mental, pero poco se habla de salud mental aplicada a el desgaste laboral. Digo, ¿cuál va a ser la salud mental o la salud física orgánica de cuerpos que trabajen, si se da la reforma laboral de Milei, 14 horas por día, más las 2 horas que cualquier trabajador o trabajadora de mínima tiene que usar para viajar hasta su puesto de trabajo? Y ni hablar si encima viaja, por ejemplo, en el tren Sarmiento, para los que somos del oeste, que es un tren que está teniendo unas complicaciones terribles en términos de la cantidad de demoras que hay, la cantidad de accidentes que está habiendo también, las dificultades, el hacinamiento que se vive. La cantidad de dinero también, porque ahí también, en esto que vos decís del tema de la salud mental, también entra las preocupaciones económicas con las que vivimos todas y todos los trabajadores, que es nuestros sueldos no nos permiten llegar a fin de mes, digamos. El sueldo solamente lo tengo que usar para alquilar, para comprar algo de comida y gastar un montón en la SUBE, por ejemplo, sí, ¿no? Total. Entonces empiezan a aparecer estos problemas y dicen, pero ¿quién piensa en esto? Porque trabajar 13 horas, primero que muchos ya trabajan 13 horas, pero volvemos a insistir, si la norma, en vez de decir 8, dice 13... No. Lo que va a pasar es que haya gente que trabaje 18, que trabaje 16. Sí. Porque se corre todo. Vos vas corriendo el límite. Es que supuestamente deberíamos trabajar 8. Y ya trabajamos más. Todos trabajamos muchísimas más horas de las 8 horas que supuestamente... Y trabajar 8 y en negro trabajar más de 8 habilita que legalmente, por la estructura jurídica de la Argentina, uno pueda hacer un reclamo y tenga derecho luego a ser resarcido por haber sido explotado de manera ilegal por encima de las horas que establece la ley, el convenio colectivo de trabajo, etcétera. Todo esto viene a cuento de que aparecieron algunas reuniones luego del Consejo de Mayo, esta reunión que tiene el gobierno para blanquearle a través de la voz de Sturzenegger a la Confederación General del Trabajo, la CTA, cuál es su propuesta o su idea de reforma laboral. El gobierno, por supuesto, entiende que las elecciones de octubre fueron un plebiscito a favor del gobierno para que haga lo que quiera. Es decir, por ejemplo, transformar a la Argentina en una maquila del sudeste asiático, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Una góndola. Bueno, lo que plantea Gerardo Martínez, que es un dirigente sindical que se ha caracterizado siempre por tener la voluntad de dialogar. Unos a veces dirán, muy excesivamente dialoguista, otros, son juicios que cada uno hará. Hay gente que le gusta charlar más que otras. Bueno, pero él siempre fue un dialoguista. Él salió y dijo, no nos dijeron mucho del proyecto real, no se entregaron en mano el proyecto que lo van a presentar, parece, en estos días. Pero con lo que nos dijeron nos alcanza para decir que la CGT está en contra de esto. Claro. ¿Sí? Lo dijo él, luego... también lo dijo Jorge Sola en diálogo con Futurock, por ejemplo. Y una de las cosas interesantes que apareció en esta nota de Jorge Sola, que yo la quiero recuperar, que tiene que ver con algunas ideas elementales que tal vez los que conocemos el mundo sindical las tenemos más a mano, pero otras no. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en este programa fuimos consignando todas las veces que el gobierno se mandó con una medida, por ejemplo, querer destruir Vialidad Nacional, y el Sindicato de Vialidad Nacional puso un amparo ante la justicia y evitó que eso ocurra. Por ejemplo, ley bases, todo el apartado laboral, la CGT interpuso un amparo en la justicia y logró que se caiga todo. Digo, no es joda, ese tipo de cosas, esas acciones jurídicas y políticas que lleva adelante la CGT junto con los paros, junto con los actos, junto con las solidaridades, junto con
las marchas, etcétera, produjeron el último dique de contención para que no avanzara más de lo que ya avanzó el gobierno de Javier Milei, ¿sí? Y es muy importante, porque si hoy no hay una reforma laboral ya instalada, peor, es justamente por este tipo de acciones. Sí, total. ¿A qué me refiero? Cuando le preguntan a Jorge Sola, che, pero vos llegaste a hablar, dice, mira, lo que se dice, lo que conocemos quienes estamos en el ambiente del sindicalismo, del laburo, es que los bufetes de abogados, Funes de Rioja, que es un bufete de abogados históricamente ligado al sector empresarial argentino, y de Diego, también otro abogado muy importante vinculado con este tipo de laboralismo cercano a las patronales, están escribiendo las reformas de fondo del gobierno, no solo las laborales, ¿sí? Sino en general, la estructura jurídica del gobierno está siendo escrita por bufetes de abogados muy vinculados a sectores del poder concentrado, ya sea sectores financieros, sectores productivos que necesitan reformas estructurales. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que le dice con buen tino Jorge Sola a este tipo de abogados que se los cruzan digo, los abogados laboralistas patronales también van a eventos a los que convocan a los sindicalistas, ¿no? Sí. Y aparecen ahí intercambios. Y Sola contaba que le dice, ustedes se pusieron a mirar si en la justicia hay jurisprudencia que los pueda avalar para avanzar con una reforma como esta, porque después, ojo, que va a pasar como pasó con la ley de bases, que se fueron por todo, 600 hojas, ¿se acuerdan que estaba Sturzenegger con un mamotreto así, sí, que acá tenemos la reforma? Bueno, ¿qué pasó? Cuando fueron a avanzar, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia, que ya está sentada en la República Argentina hace muchos años. Claro, sí. Entre unas, les voy a contar. El Pacto de San José de Costa Rica, que todos quienes hayamos hecho la secundaria ya hace más de 10 años, nos acordaremos de que en las clases de educación cívica o en materias similares que hemos tenido, nos enseñaban que la Constitución del 94 Argentina adscribió al Pacto de San José de Costa Rica, que entre otras cosas tiene un apartado justamente que habla de los derechos sindicales y laborales, y que cualquier gobierno que avance sobre esos derechos, bueno, está avanzando con medidas anticonstitucionales. Es decir, no es una tontería esto. Hay incluso jurisprudencia internacional en la cual se puede amparar un país como la Argentina, que tiene amplia tradición en derecho laboral. Sí, total. ¿Sí? Esto que se dice la industria del juicio, la realidad es que no es tal, porque uno lo puede verificar en los datos. Hay datos que esto puede constatarse. Y en el mejor de los casos, lo que se conoce como industria del juicio es nada más ni nada menos que una persona que fue explotada tenga derecho a presentarse frente a un juez y que ese juez le reconozca lo que su patrón le negó. Sí, básicamente una indemnización, por ejemplo, básicamente el reconocimiento por haber trabajado 10, 15, 20 años de forma no registrada, con lo que se dice de alguna manera peyorativamente negro. Sí, y también a veces estamos un poco acostumbrados en Argentina a eso, o a la lucha, pero como a la sensación de un derecho tan adquirido en términos culturales. Naturalizado. Claro, está tan adquirido, tan naturalizado, que es como, bueno, es lo que debería, o sea, como pasa, ¿no? Nos olvidamos de las relaciones sociales que construyeron esa letra jurídica. ¿Qué quiere decir? Bueno, muertos, marchas, paros, contramarchas, represiones, ¿no? Sí. Desapariciones en la República Argentina. Toda esa sangre, toda esa lucha que ha corrido por los ríos de la historia de nuestro pueblo argentino ha constituido o ha consolidado por lo menos algunos intersticios legales ante los cuales los trabajadores y las trabajadoras pueden tener algún nivel de amparo. No decimos que es lo ideal, pero hemos construido con la lucha letra jurídica que nos ampara, que nos contiene, que nos representa, que nos identifica. Entonces, digo, para pensar, la CGT está tratando de meterse en la discusión de la reforma laboral. La provincia de Buenos Aires está acercando concepciones e ideas sobre IA, por ejemplo, ideas sobre el cuarto turno industrial, la jornada de trabajo reducida, ideas sobre la producción industrial.
Y tal vez hay que empezar a pensar de fondo cómo cuestionamos algunos paradigmas que adquirimos los últimos 10 años, que tal vez son incompatibles con algunas ideas y nociones nuevas que no estamos viendo que cambiaron, que se modificaron. Sí. Digo, nos corresponde a los comunicadores, también a la militancia, también a los funcionarios y funcionarias, y también rever muchas veces cómo entendemos los problemas y también preconceptos que tenemos para con la dirigencia sindical, que muchas veces no es esa que nosotros nos hacemos en la cabeza que es, sino que es otra. Y eso, nada más. Espectacular, espectacular. Gran resumen, nos vamos a una tandita y ya venimos. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. AM530. 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien. Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle, Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...16:41... y ya estamos en comunicación con Ana Luz Valor. Ella es diputada provincial por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Hola Ana Luz, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Ana Luz, conversemos un poco que hubo algún movimiento en la legislatura bonaerense. Quiero preguntarte un poco cómo haces qué balance haces de lo que fueron estas jornadas, que en general no se conoce mucho de lo que pasa en la legislatura en la provincia de Buenos Aires por una cuestión mediática, digamos, más nacional, pero bueno, cuando hay estos temas así más
más urgentes empiezan a dar vueltas y me parece que arranquemos con un análisis de tu parte. Bueno, sí, es cierto, muy cierto lo que vos decís. En general no se sabe mucho de la legislatura bonaerense porque, bueno, lo que sucede en el Congreso Nacional suele ser tapa de diarios, bueno, de revistas, también los programas de radio, pero bueno, más allá de eso, cuando hay temas tan importantes como los que nos tocó atravesar en estas últimas semanas, que tienen que ver con la votación del presupuesto, de la ley fiscal impositiva y también la ley de acceso al financiamiento, bueno, ahí un poco se corren, ¿no?, los focos y se empieza a mirar un poquito a ver qué sucede acá en la provincia y también teniendo en cuenta el antecedente que tuvimos el año pasado cuando no pudimos lograr ninguna de las 3 leyes, no hubo acompañamiento por parte de la oposición, después de muchísimas sesiones durante todo el mes de diciembre, estuvimos sesionando incluso hasta el 27 de diciembre en jornadas larguísimas y no se pudo concretar finalmente la aprobación de estas leyes que son herramientas fundamentales a la hora de gobernar. Son elementos esenciales para el gobernador y también para todos los bonaerenses, ¿no? ¿Y qué lugar ocupó la famosa interna política, digamos, dentro de, podríamos llamarlo, Fuerza Patria? Bueno, ¿qué pudiste ver ahí? Mira, yo la verdad particularmente no me gusta tanto hablar de interna, entiendo que se hable en esos términos, sí obviamente se sabe que hacia adentro del bloque peronista hay distintas posturas, bastante diferenciadas, que se reparten, podríamos decir, en 3/3 prácticamente iguales, y bueno, eso hace a veces que llegar a consenso sobre determinadas cuestiones sea más dificultoso, y de hecho lo fue, pero bueno, también aquí ha jugado un rol fundamental la oposición que por ahí, aprovechando, ¿no?, estas diferencias internas, también se excedían a la hora de hacer determinados requerimientos cuando estábamos planteando 3 leyes, la verdad que eran súper coherentes, no se estaba pidiendo nada del otro mundo más que para poder seguir gobernando, pagando los sueldos de tanto las fuerzas policiales como de los maestros, como los empleados de la salud, y por otro lado poder de alguna manera afrontar el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda que nos dejó María Eugenia Vidal, aquellos vencimientos que nos dejó María Eugenia Vidal, y sobre todo que veníamos arrastrando este atraso a la hora de poder cobrar los impuestos en términos de fiscal impositiva, lo cual igualmente también la ley estaba de alguna manera incluso siendo más favorable, ¿no?, a los contribuyentes, porque al haber estado atrasada terminó siendo regresiva y en este caso se está acomodando para que así no lo sea, para aquellos, por dar solo un ejemplo, ¿no?, el 75% de aquellos bonaerenses que tienen un auto van a estar pagando menos de patente que en el año anterior, justamente por estos ajustes que se hicieron y que habían quedado distorsionados por no haber aprobado el año pasado la ley fiscal impositiva. Entonces, la verdad es que, bueno, aquellas cuestiones que fueron dificultando el año pasado la aprobación de estas 3 leyes y que este año, por suerte, pudimos llegar a una aprobación después de muchísimas discusiones y de idas y vueltas, pero bueno, finalmente se logró y bueno, como vos decís, obviamente las posiciones hacia adentro de nuestro mismo bloque a veces no lo hicieron tan sencillo, pero conseguimos lograr el consenso necesario para que el gobernador tenga las 3 leyes que se necesitan para poder ejecutar las políticas públicas de la mejor manera posible y para todos y todas los bonaerenses, ¿no? Estamos hablando de más de 17 millones de personas que dependían de estas leyes, no es cualquier cosa, por eso la verdad es que nosotros veníamos planteando, ¿no?, desde el oficialismo la importancia que había de acompañar estas leyes, que obviamente se iban a escuchar aquellas posturas que no estuvieran del todo de acuerdo, pero que sí había una gran importancia y una gran responsabilidad, sobre todo de parte de la oposición en acompañarlas, porque también vemos que se acompañan a nivel nacional, ¿no?, endeudamientos que incluso no tienen gollete, e incluso ahora la Nación está planteando que quizás no autoriza al gobernador a tomar deuda, porque si bien esto fue una autorización a tomar deuda, no es que se tomó deuda directamente, a veces hay una confusión sobre eso. Ahora tenemos una autorización por parte de la legislatura para que el gobernador tome deuda, pero falta la autorización del gobierno de la nación, del gobierno nacional. Y ya Caputo salió a hacer declaraciones de que no estarían dudando de dar esa autorización porque claramente tienen un objetivo que es destruir al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de ir en contra directamente de la persona del gobernador, de Axel Kicillof,
porque pretenden, lo ven obviamente como la principal figura de oposición, y hasta el año 2027 es el principal emergente que tiene el peronismo para dar las batallas que hay que dar en términos de luchas políticas, ¿no? De soberanía, de independencia económica y de justicia social. Ana Luz, te saluda Rodrigo Lugones. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Buenas tardes. Dijiste algo hace un rato al pasar que me gustaría que lo profundices, aunque sea brevemente, porque se habla de la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se pueda endeudar y tal vez para el gran público se explica poco por qué. ¿Por qué la provincia se tiene que endeudar? ¿Tiene una deuda? ¿Podés explicar un poquito, desagregar un poquito esa información? Porque no está muy claro para el público en general. Sí, bueno, así como sucede con todas las provincias y también con la nación, los estados tienen la posibilidad de tomar deuda para afrontar determinadas cuestiones. En general, nosotros obviamente como peronistas, cuando a la hora de pensar tomar deuda, lo pensamos para inversiones de infraestructura, para cuestiones, digamos, importantes para la persona de a pie, digamos, sí, para los habitantes, digamos, de nuestro territorio. ¿Qué pasa? Después los gobiernos liberales toman deuda y sabemos qué pasa con esa deuda. Se termina fugando, pero me estoy yendo por las ramas a lo que vos me habías preguntado, en realidad. Volvamos. En el gobierno de Vidal se tomó por primera vez en la provincia de Buenos Aires deuda en dólares. Se tomó una deuda que realmente no sabemos qué se hizo, porque si hay algo que hizo Vidal es no hacer ninguna obra. No inauguró ningún jardín de infantes, quiso cerrar o cerró universidades, dejó paralizadas obras en hospitales, no sé si lo recuerdan, pero bueno, sí, al igual que el gobierno nacional, que en ese momento estaba, que era de su signo político y que era Mauricio Macri, tomó deuda millonaria en dólares, una deuda que se terminó fugando y que terminó en la especulación financiera. Esta deuda sigue estando en la provincia de Buenos Aires, por más que Macri y Vidal ya no gobiernen. Entonces, el gobernador Axel Kicillof tiene que afrontar los vencimientos de esa deuda. Tenemos los planteos de la izquierda que dicen no hay que reconocer la deuda, no se paga la deuda. Bueno, ideológicamente en Divertilandia, en Disneylandia, podríamos decir eso es posible. La realidad es que vivimos en un mundo en donde existen las deudas y no digo que haya que honrarlas, porque esa palabra a mí no me gusta mucho, pero hay que afrontarlas. Uno tomó una deuda, por más que no haya ido para lo que tenía, o sea, no se haya invertido en lo que se tenía que invertir, hay que saldarla, porque si no después vienen los organismos internacionales que nos prestaron ese dinero y nos quitan nuestras tierras, nuestros minerales, nuestros recursos naturales. Bueno, para evitar eso, tenemos que afrontar esa deuda y después pensar en cómo hacemos para no tomar más deuda y justamente convertirnos, en este caso, y para hablar ya a nivel nacional, en un Estado soberano, que es todo lo que no hace Milei, ¿no? Que todo lo contrario, toma deuda y se entregan cada vez más recursos, se abren las fronteras, mayor importación, destrucción de la industria nacional, bases militares de Estados Unidos, militares yanquis que vienen a practicar a nuestro territorio. Bueno, sabemos que todo eso, la entrada de intereses foráneos, de las empresas foráneas que se llevan nuestros minerales, nuestros recursos naturales y dejan pobre a nuestro país. Pero bueno, me volví a ir por las ramas, pero creo que te respondí igual la pregunta. Sí, la realidad es que hay que afrontar una deuda que la provincia ya tenía. Claro. Sí, del mandato de María Eugenia Vidal. Claro, y una cosa que hay que destacar, que durante estos 6 años del gobierno de Kicillof, que se venía ya afrontando esa deuda, también, digamos, la buena administración que ejerció el gobernador y Pablo López, su ministro de Economía, ha logrado que ese peso de la deuda sobre el Producto Bruto Geográfico de la provincia, el Producto Bruto Geográfico de la provincia es como el PBI nacional, digamos, sí, como el PBI de la provincia, se le dice PBG. Lograron que el peso de la deuda en nuestro Producto Bruto pase a ser ahora del 6% cuando antes era del 9%. Por lo tanto, eso nos da a nosotros mayor autonomía sobre nuestros propios recursos. Y además, otra cosa, hoy la Nación nos está diciendo que no nos quiere autorizar a tomar la deuda. Bueno, que nos devuelvan, para empezar, los 13 billones de pesos, 13.000 millones de pesos que nos debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y que los tomó ilegalmente, porque son recursos que nos pertenecen, no es algo ni que la provincia le debía. La provincia de Buenos Aires aporta casi el 38% de los recursos de los impuestos para la Nación y la Nación solo le devuelve el 6,8% de lo que la provincia aporta. Para se que podría ellos pagar toda la deuda, incluso, me imagino.
Tal cual. Pero Ana, bueno, está claro que acá hay una estrategia de destrucción hacia la provincia de Buenos Aires y también hacia el peronismo, por supuesto, ¿no? Una de las cosas, sobre la cual estaba puesta gran atención, uno de los puntos centrales, era que era la primer gran negociación del oficialismo bonaerense desde la llegada de Milei con, si se quiere, no solo la fuerza propia, la interna, sino con la oposición, me refiero a los radicales, a un sector del PRO, algún sector, si se quiere, pseudo libertario. Fue la primera gran instancia de negociación y de diálogo y de intercambio. ¿Qué se terminó pidiendo a cambio? ¿Cuál es la situación en la que está hoy? El gobernador, consiguió lo que quería, el paquete de 3 leyes, que era presupuesto, fiscal impositiva, de endeudamiento, antes de que cambie la conformación de ambas cámaras, ¿no? De ambas legislaturas bonaerenses, la de diputados y senadores, lo cual claramente es un acierto para él, es una pequeña victoria. Pero la pregunta es, ¿considerás que quedó sentado un precedente para establecer algunos canales de diálogo para poder avanzar en cuestiones políticas provinciales? Si se dio este gran debate y positivamente. Sí, yo creo que el resultado es positivo, porque más allá de lo que veníamos hablando, ¿no? De que las negociaciones fueron durísimas con la oposición, obviamente hay un sector que es intransigente, que es el del bloque libertario más duro, porque como vos decís, hay un bloque libertario que se ha escindido de ese bloque más duro y que algunas cuestiones acompaña, y que en este caso acompañó estas 3 leyes porque entienden también que son herramientas necesarias para la gobernabilidad, y nadie quiere que nuestro país ni nuestra provincia se conviertan en un caos, ni que en el medio también se produzcan aberraciones a nivel social y económico, y pudieron acompañar, así como todos los demás bloques de la oposición, por supuesto no la izquierda, que siempre termina muy lindo las cosas que dice el de discurso, pero terminan tomando decisiones que siempre le hacen el favor a los gobiernos de derecha y neoliberales. Así que es un precedente que es interesante porque, hemos podido llegar a acuerdos, se han hecho algunas modificaciones sobre las leyes, teniendo en cuenta sobre todo, más que nada, los fondos destinados a los municipios y de cómo se repartirían esos fondos. Pero como se ha mostrado, y porque realmente lo hay, una buena voluntad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de acompañar a los 135 municipios, y no solamente a los que responden ideológicamente, y esto quedó clarísimo ya después de 6 años, y por eso el 7 de septiembre tuvimos una elección que arrasamos, porque la realidad es que se nota mucho que hay una buena gestión y que es una gestión equitativa, que no es solo para aquellos de nuestro color político. Por lo tanto, creo que primó la cordura en ese sentido y también el balance de estos últimos 6 años de gobierno. Así que eso, la verdad es que es positivo hacia futuro, porque entendemos que podría llegar a ser un poquito más agradable la ejecución de las políticas públicas, el gobernar, la presentación de leyes, más allá de que, sabemos que hay algunos bloques que van a ser más intransigentes, pero eso ocurre siempre, hay oficialismos, hay oposición, y en el camino, mientras prime, la buena voluntad y el diálogo, yo creo que vamos a poder sacar la provincia adelante, más allá de que el contexto nacional no ayuda ni un poco. La última por mi parte. Ahora se viene el recambio, ¿no? Luego del 10 de diciembre asumen los diputados, diputadas, senadores, senadoras que han sido electos. Por lo tanto, se viene un recambio. Se eligieron las autoridades nuevas hace unos días de ambas cámaras, corregime si me equivoco. En línea con esto, también se había conocido hace unos días atrás, Mayra Mendoza había planteado esta idea de somos la oposición responsable, que rápidamente fue desmentida por sectores cercanos a Máximo Kirchner. Si tuvieras que caracterizar vos, desde tu lugar de militante, las nuevas legislaturas bonaerenses que se vienen, ¿cómo ves? ¿Ves el surgimiento de una oposición responsable a la cual va a haber que atender, o ves una predisposición renovada, distinta? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están pensando? Mira, eso la verdad es que es difícil de prever, sobre todo porque a veces muchos dicen cosas con sus labios, con su boca, y después lo borran con el codo. La verdad es que se está viendo que cada vez hay por ahí menos coherencia en términos de lo que se plantea a la hora de plantear lo que uno piensa, de sus convicciones, de sus principios. Entonces es difícil por ahí prever qué suceda. Ahora, yo lo que te digo, hay un sector de la oposición que se
hoy se portó responsablemente en términos de acompañar estas leyes. No sé qué puede llegar a pasar a futuro. Después, yo desconozco si Mayra dijo lo que dijo y, como decís vos, salieron a desmentir que se haya dicho eso. Yo no la escuché, entonces no puedo decir que lo haya dicho, pero sí te digo que lo que yo no creo que pueda llegar a haber o a existir, o no considero que no corresponde, es ser oficialista y opositor al mismo tiempo. Claro. Uno no puede integrar un bloque oficialista y ser un opositor responsable al mismo tiempo. O sos oficialista o sos opositor, pero no estás en el bloque oficialista, y eso conlleva un montón de responsabilidades más que van más allá de la Cámara, porque aquellos que conformamos el bloque peronista participamos, somos parte de distintas agrupaciones, organizaciones, partidos políticos que además tienen responsabilidades en otras áreas de gobierno. Entonces, ¿se es oficialista o no se es oficialista? Y si no se es oficialista, tampoco se es parte de un gobierno, del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, creo que es oficialismo o oposición. Después, dentro de la oposición, vos podés ser más o menos responsable, pero eso es otra cosa. Pero sí, yo creo que hacia adentro del bloque peronista no puede haber una oposición responsable, no es lógico. No lo veo lógico. Desde mi mirada política, desde mi mirada militante, no es lógico, no es coherente y es difícil de explicar también, ¿no? Hacia nuestros propios compañeros y compañeras y también hacia el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ana Luz, te hago la última también por este lado. ¿Cómo se viene los próximos años en términos de proyectos legislativos? ¿Qué estás viendo que se está trabajando? Me imagino que en términos de gestión, digamos, de ejecutivo, pero en términos legislativos, ¿cómo se viene el futuro, digamos? Mira, lo que está sonando mucho hoy en términos legislativos para hacer, en términos generales, sin hablar de los míos, se está trabajando mucho sobre lo que es inteligencia artificial, el uso de las redes, el grooming, el shadering, todas esas cuestiones que tienen que ver con los niños, el uso de redes, la adicción al juego, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. No solo eso, igual en realidad hay muchas leyes que se están tratando. Yo personalmente estoy laburando la cuestión del sobreendeudamiento de las familias, que hoy lamentablemente le está tocando a 9 de cada 10 familias están endeudadas en la República Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, con diferentes instituciones, algunos con los bancos tradicionales, con las instituciones financieras tradicionales que conocemos, otros con las fintech, que son las billeteras virtuales que por ahí no están respaldadas por un banco, otros con usureros de barrio, claro, o esas financieras que existen en los centros comerciales de las distintas ciudades de nuestra provincia de Buenos Aires. Y la idea es, estamos trabajando sobre eso, a ver cómo abordamos esa problemática, porque además, por un lado, está afectando la cotidianidad de las familias y por el otro lado también empezar a intentar regular el abuso que están haciendo estas instituciones financieras que ofrecen préstamos al solo un clic y después con intereses voraces le hacen la vida imposible a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque es solución por un momento y después lo pateas para adelante. Pero en algún momento estalla esta situación. Hay una problemática que me la dejas picando, perdón, me meto a la charla de vuelta, que está pasando mucho de la gente que tiene que pedir el stop debit, porque claro, te endeudás con cualquier billetera virtual o con un banco y por defecto tenés el débito automático y te chupa todo el sueldo la deuda y te quedás en negativo, cobras tu sueldo, es un problemón ese, está viviendo... Exactamente, vemos que esta problemática se está haciendo masiva y justamente también esta facilidad de tomar el préstamo, esa facilidad que te da la institución financiera, a la vez que te da una facilidad para darte el préstamo, no te brinda la información de lo que sucede al tomar la letra chica, digamos. Intereses, la famosa letra chica, exactamente. Entonces, la gente en la desesperación, que es absolutamente entendible, como decís vos, se te debita el sueldo de manera íntegra hasta que das en negativo, vas a otra billetera virtual, volvés a tomar un crédito y se salda un crédito con otro crédito y es una bola que no termina. Claro. Hacés la de Macri, pero en tu casa. Tal cual. Así que estamos laburando firmemente por un lado para tratar de proteger a las familias y por el otro lado para tratar de
frenar con los abusos de los bancos, de las fintech y de las distintas instituciones financieras que brindan préstamos y de alguna manera también engañan al usuario porque muchas veces no le cuentan ni gastos de comisión, ni intereses, ni costo financiero total, etcétera, etcétera, cosas que no tiene por qué saber el ciudadano de a pie, pero obviamente hay una responsabilidad comercial que a la hora de ofrecer un servicio vos tenés que estar clarificando qué es lo que estás ofreciendo, porque si no, ahí hay una cuestión desleal, una desventaja hacia el usuario y eso tenemos en mente poder regularlo para que la gente esté, sepa bien qué es lo que va a hacer a la hora de tomar un crédito y por otro lado, obviamente, a la hora de acompañar a aquellas familias que ya están endeudadas, poder ir sobrellevando esa deuda de una mejor forma. Esas son las herramientas que estamos intentando delinear y aplicar luego de que, si logramos, ¿no?, el año que viene, la aprobación de estas leyes. Ana Luz, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Nos quedaríamos charlando mucho más, pero el tiempo se nos hace tirano. Gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también. Hasta luego. Escuchábamos a Ana Luz Valor, ella es diputada provincial en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Muy interesante. Sobre todo lo último, ¿no? Que es algo que uno que vive la vida real, sí. la escucha todos los días de familiares, amigos, ¿no? Gente. Sí, uno mismo. Uno mismo, por supuesto. Es tremendo el tema de los préstamos. Mira, estuve en la semana en un operativo de documentación. Sí, llámalo otra vez a Ana Luz que seguimos charlando. ¿Por qué tanta gente haciendo un operativo? Todo el tiempo la gente, digo, ¿qué hacen con el DNI? ¿No? Siempre aparecen esas preguntas. Y un amigo me dice, no, lo que pasa es que los prestamistas barriales, muchas veces, para asegurarse que te pueden cobrar, se quedan con tu tarjeta y con tu DNI. Entonces, vos se lo entregas, vos le pedís plata y se lo entregás como garantía. Y después, bueno, está aquel que es un poco más pícaro que denuncia el extravío del DNI y se hace un DNI nuevo, ¿no? Pero bueno, es una situación que atraviesa al pueblo en general. Sí. Bueno, nos vamos a una tandita y ya venimos. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow!
Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Pim, 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 pim. Bueno, Luis nos manda un mensajito diciéndonos un poco todo lo que ha subido. Que sube el sueldo 2%, pero en realidad todos los demás gastos suben una barbaridad, y es verdad. Dice: hola a todos y todas, acá no hay nombre, dice: gracias por estar, me parece fundamental lo que plantea la compañera en relación al endeudamiento de las familias. Ahora, para poder sostener una política pública también es imprescindible ir por los lugares donde se hace marketing. El tren Sarmiento tiene todos sus vagones plagados de publicidad de estas financieras usureras que empobrecen aún más a nuestras familias, nos Tal dice. cual. Totalmente, sí, lo vemos en el transporte público en general. Acá hay alguien que ya se está enojando con nosotros, Rodri. Yo no sé qué no es. te la puedo creer. Hola. Ya sé, es por la CGT. Mira, no llegué a ese mensaje, pero quédate tranquilo que va a llegar. Hola, soy Antonio de Devoto. No hablen de billones que ustedes mismos no saben cuántos ceros tienen. Esa es verdad, porque yo no sé cuánto es un billón. El oyente no entiende. Creo que Digan es miles. aproximadamente, a ver, todos atendiendo, lo que hay que decir nos va a decir Antonio Devoto. A ver, Digan profe. aproximadamente 12.000 millones de dólares, malditos. Así nuestro pueblo comprende y asocia la magnitud del horror que significa. ¿Ustedes son realmente formadores de opinión? Ojalá. ¿O de condición y división? Pregunto. La segunda me gusta más, pero ojalá la primera. Ojalá la primera. Pero no me creo tan capaz de todo eso. Yo estudié, tengo una licenciatura y todas esas cosas, pero no me creo tan como capaz, así como, qué cosa loca. Abel de la Ferrere, gran oyente también nuestro, dice: los soldados romanos, para soportar el calor, tomaban posca, vinagre con agua. Y los rusos, para bancarse el frío, beben vodka y ajo. Mira, toma mate. Sí, esa la segunda la sabía, la primera no la sabía. La primera no la sabía, la voy a anotar, Abel, No sé si me van a querer quienes están alrededor. A mí el vinagre lo único que me hace acordar es a la lechuga con tomate fresquita, eso sí, y a cuando tenía piojos, cuando era chiquita. No, tremendo, es verdad. Mis primas, bueno, obviamente cuando yo era más chico se usaba que más que nada las mujeres tenían pelo largo y pobres las sometían a la tortura esa de ¿Vos me ves la cantidad vinagre de pelo que yo tengo? o querosén. En otros casos, también se hacía. En la época de mi abuela también se hacía. Querosén. Lo que pasa es que, claro, después te la debo, ¿no? Quedaba fueron medio saliendo después los un poco mareado. Los productos para uno podría decir, sí, mata el querosén y mata también a la persona, mata el piojo y a la persona que lleva a la cabeza también, ¿no? Yo me acuerdo del olor que yo tenía a vinagre. El olor a ensaladita en la cabeza. Sí, el olor a vinagre. La habitación en la que hacían el proceso, si no lo hacían al aire libre, quedaba yo tengo una foto que estoy muy chiquitita. Ay, ¿por qué no la tengo? Que la podríamos mostrar porque quedaría espectacular, mi intimidad toda rota. Sentadita en una sillita de plástico de bebé, tipo de chiquitos, haciendo la tarea, cuadernito abierto y toda mojada, el pelo tirado para atrás con como el peine fino recién pasado. Un olor a alcohol da esa foto. ¿Viste? La cantidad de alcohol que me tiraba. Se siente de acá, dijo. No, vos ves la foto y sentís el olor adentro de la nariz de alcohol. Yo debo hacer esa tarea medio borracha, porque un olor a alcohol que era una locura. Un beso grande a mi mamá que se pasaba horas pasándome el peine fino, sacándome los piojos, que era una tortura, una tortura. Francisco de la Reja nos dice: ¿paros? ¿Cuál? El paro será, dice. Se busca y manda un sticker de la CGT que no voy a reproducir porque estoy absolutamente en contra de que nos peleemos con los compañeros de la CGT. Yo quiero recordar que desde el advenimiento de la democracia es la primera vez en la historia que la CGT hace tanta cantidad de paros generales en los primeros 2 años de gobierno. Esto es así, es un dato, no hay manera de contrastarlo. Es así, es un dato. Bueno, Juan de El Palomar también le dice cosas espantosas que hay que hacerle a la gente de la CGT. Yo no me voy a meter con el cuerpo de nadie, Juan. Cosas espantosas. Cosas espantosas yo no voy a hacer, así que no hoy, Juan, no a la CGT. La gringa nos manda un mensaje y nos dice:
Ah, qué vivo. ¿A quién no le gusta la primavera? Dice, Ay, jugate, loco. Odio el calor, pone la gringa. O sea, me banco el frío, dice Silvia de Merlo. Es de tibio la media estación. Sean revolucionarios como Eve, Silvia de Merlo. Te mandamos un beso, Silvia. Vamos, Merlo. Claro. Ya entramos con Merlo, muy bien. Ya entramos con Merlo. Así que esos fueron los mensajitos. Vamos a escuchar un medio tema que separamos y nos metemos de lleno con cultura. ¿Qué onda, nuestros presentes? ¿Les gusta Catupecu? No, nos están volviendo locos. Yo la otra vez les traje musiquita linda de Rosalía y esas cosas. Pero Sí. digan nuestros oyentes si quieren escuchar algo. Me gustó mucho el tema de pedido. Rosalía que escuchamos la semana pasada, si no me Sí, equivoco. y la otra también Sí, puse también. temas de Rosalía, Sí, así que muy estoy medio bueno. pesadita. Pero ya acordamos que Calamaro y Rosalía, por lo menos por unos meses, o hasta que se... ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por una cuestión? ¿Estamos censurando Me ideológicamente están al censurando a salmón? mí. No, me están censurando a mí, entonces yo los censuro a ustedes. Ah, varones. es como un toma y daca de la censura. Sí, mira si me voy a quedar yo la única que no va a pasar la música que quiere. Ay, Dios. Ya debería saberlo. Debes saberlo, dijo Iorio. Bueno, y área sí me gusta. Che, el área de cultura de la agencia Pacurondo, este es el momento. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, vamos a arrancar sorteo. Puede llegar a ser el último sorteo del año, no sabemos. Así que vayan anotándose para el sorteo. Hoy tenemos un libro que es de cuentos. Se llama Tampoco importan los detalles, de Marina Elberger, que es de editorial de La Crujía. Es una de las editoriales que nos acompañó durante todo este año enviándonos libros para nuestros oyentes. Así que pueden empezar a escribir con su nombre, 3 últimos números de documento al 11 32 000 530. Recuerden, los que puedan pasar a buscarlo por la radio acá en Capital, Sí. para que después no nos queden los libritos acá esperando. El libro se llama Tampoco importan los detalles, de Marina Elberger. Es un libro de cuentos de editorial La Crujía. Muy bien. Así que ese ya es el A ver, ofrecido lo quiero de hoy. chusmear, porque esta editorial la trajiste No sé si durante llegamos. todo el año. Ay, durante me todo voy a- voy a hacer algo no radial, pero la Esto trajiste no se todo. hace. Para los que están viendo el La stream, trajiste todo el Santiago año. Martínez está contentísimo. para los, Nos paramos los tres en para el mismo los momento. profesores de stream de las radios. No, quiero decir algo, porque Ana todo el año trajo editoriales pequeñas, medianas, independientes y demás. Y lo interesante de las editoriales de estas características es cómo cuidan el diseño. Mirá, si vos te fijás, Levanta ya un poquito más para quienes están en YouTube. así lo ven. el material con el que está hecho Sí, la sí. tapa, ¿no? Los diferentes tipos de combinaciones de acá, la La letra tipografía. de la tipografía tiene como una especie de relieve, y también cuando uno la ve a la luz brilla. Lo otro es más bien mate, ¿no? Adentro tenés la primera hoja es de color negro, y luego, bueno, adentro sigue el libro, letras. ¿no? Tiene como un cuidado especial siempre la edición independiente, Sí, ¿no? sí, hemos militado todo el año las editoriales independientes, también dijimos las traducciones que son las mejores. El premio Nobel fue traducido también por editorial Sigilo. antes de ser premio Tremendo. Nobel, y fue un bombazo de este año, así que vamos a seguir con Sigilo las que la viene editoriales pegando como loco. independientes. Sí.
Muchísimo, muchísimo. Y digamos, bueno, Marina también, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, escribía para jóvenes, para chicos, y este es su primer libro de cuentos para adultos. Muy bueno. Así que viene muy bien. Recuerden nuestros oyentes al 11 32 000 530, nombre completo y los últimos 3 números del DNI para participar del sorteo, un sorteo porteño-centrista, ya sabemos, les pedimos disculpas, pero es así en este momento, para quienes tengan la posibilidad de venir a partir del lunes a buscarlo a la radio. Y vamos a hacer un comentario también entre nuestros avisos parroquiales, un chivito. Se va a proyectar el viernes que viene la última película de César González, Rancho Merlo Blues, ahora que veníamos hablando acá con el oyente de Merlo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Primero, por César González, ya todos lo conocemos, artista, cineasta, escritor, radialista se puede decir también. Y acá tenemos a nuestro compañero Rodrigo Lugones, porque él escribió la película junto con César. No solo eso, sino que también es uno de los protagonistas de la película. Y también la banda musical es de La Generación Invisible, que es una banda donde también toca Rodrigo. No es solo un muchachito que habla de política. Así como lo ven. Caradura íntegro. Tenemos el orgullo de tener acá a este gran artista, podemos decir. Todas nuestras madres vuelvas locas. Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos recontentos el 12, el 12 de diciembre. Hacemos bien el dato, es viernes 12. Exactamente. 17:30 horas, Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237. Va a haber una proyección, va a estar la banda en vivo. Es gratuito, ¿no? César también. Va a estar César, sí, Muy por bien. supuesto. Vamos a hablar, seguramente vamos a proyectar y hablar con la gente que la venga a ver, un poco de cómo fue el proceso de producción y de filmación de la película, cómo fue el guionarla. Es un guión que compartimos, la dirección es de él dice que la codirigimos, pero en realidad el director es él. Y bueno, nada, fuimos laburando, yo actúo, pero no, la verdad es que como actor no soy muy bueno, sí fui un vehículo para contar lo que queríamos contar. La verdad que terminamos conforme, fue una película independiente, o sea, hecha con lo que había, cine de guerrilla total. Con la gente que laburó por amor al arte, literalmente, sin un peso de por medio. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir de la guerra de Vietnam. Dijo Forrest Gump. Todavía no la vi la peli, así que vamos a ir a la proyección. Sí, recordemos, viernes 12, 5:30 de la tarde. En la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en Capital. Sí. Callao 237, entrada libre y gratuita. Sí, por orden de llegada, ¿no? Es una sala reducida, no tiene 1 millón de butacas, digo. Vamos a hacer 1 millón. Vamos a tener que poner un proyector afuera, unos parlantes y todo. Se picaba. Bueno, y vamos directo a nuestro tema. Vamos directo a nuestro tema. Sí, quise terminar con un tema más alegre, más esperanzador. Más esperanzador, me gusta. Veníamos con muchos temas duros y este año fue mucho el tema de documentales también y libros. Y bueno, justamente el año que viene se van a cumplir 30 años del fallecimiento de Gilda. Seguramente el año que viene van a haber muchos homenajes, muchos festejos, y ya desde este año ya se está preparando material, y justamente hoy vamos a hablar de un documental que se proyectó ya la semana pasada en la Biblioteca Nacional, se estrenó el año pasado en el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata, el Cine Internacional de Mar del Plata. El documental se llama La Imagen Santa, es de Pablo Montlau y es un documental que va más allá de la biografía de Gilda, o sea, no es un documental que hable específicamente de su vida, sino que habla de la relación de la fotografía. Creo que a vos te gustaría mucho, Ludmi, porque tiene muchas reflexiones acerca de la fotografía, de lo que significa en tanto memoria, identidad, el tema de los retratos. Es la fotografía y fundamentalmente el tema de los retratos. Y esto tiene que ver con la cultura popular, con la fe religiosa. El protagonista del documental es un fotógrafo que yo diría que es uno de los más grandes de nuestro país, retratista, que se llama Silvio Fabricant. Él se ocupa de, lo cuenta él en el documental, de fotografía por encargo.
él hizo la foto de la portada del último disco de Gilda, Corazón Valiente. Sí, espectacular. Teníamos también algo para ver en el stream, el afiche de la película. Mirá qué lindo el afiche, espectacular. Y esa es una de las fotos, que fue la foto que después se hizo estampita, remera, icónica, bandera. Muy icónica. Esa misma foto tiene otras de la misma serie que ella está mirando al frente, que está posando, pero particularmente el documental trata de esa toma. Y es muy interesante ver lo que cuenta Silvio. Bueno, que a todo esto Silvio le hizo fotos, retratos a políticos, muy amigo de Leonardo Fabio, mira, muchos cantantes de cumbia, también con esta relación de lo popular. Y la investigación que hizo el director del documental, Pablo Monteló, empezó en 2016, que fue cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de Gilda. Él empezó ahí a desenrollar el hilo para ver la historia de esta foto. Bueno, dijimos esto que... hay una proyección justamente hoy en la Casa del Bicentenario, así que si están en Capital y se andan cerca y si no tienen planes para hoy a las 20 en Riobamba 985, gratis, se va a proyectar la película y va a haber una charla después con el director y va a estar bien el fotógrafo, el protagonista. Esto va a ser justamente hoy. Así que escuchan el programa y salen corriendo para la Casa del Bicentenario. Sí, tienen tiempo para llegar, es una linda salida. Este documental también lo que se propone ver es por qué esta foto en particular. Claro. Entonces va planteando interrogantes y podemos ver, tal vez en esa foto, el tema de lo que era, bueno, la mirada de ella hacia el cielo, que fue algo totalmente casual, porque se lo preguntan al fotógrafo, y él la captó en un momento que ella sola estaba mirando al cielo. Eso se relaciona con santos, con una mirada mística, también con el tipo de luz. Él hizo toda una composición con el follaje, con el tipo de luz que le metió a la foto. Y lo interesante es que él no la conocía a Gilda. O sea, fue algo por encargo, pero que algo sucedió en ese momento para que se captara todo ese misticismo, digamos. Y también hay una transformación del protagonista, porque en un principio él no quiere hacerse cargo de lo que hizo. Él dice, no, yo hice una foto por encargo, no soy un artista. Así empieza el documental, digamos que esto va hacia 10 años atrás. Y a lo largo de las escenas del documental, él termina asumiendo eso de que él también formó parte de algo que después se popularizó y que se hizo mítico. Incluso en una de las últimas escenas se lo ve a él que va a llevar una de esas fotos de la serie al santuario de Gilda, santuario de Gilda que está en Entre Ríos. Hay muchas imágenes, estamos viendo también, para los que ven en el stream, el tráiler de la película, hay muchas imágenes también del santuario y hay testimonios. Hay uno que me gustó mucho, que es del músico Leo García, que él justamente se reconoce como fan y devoto de Gilda, incluso está interpretando uno de los temas de Gilda en la película, y él lo vincula mucho con el sentimiento de alegría, que creo que también eso nos pasa a todos cuando escuchamos un tema de Gilda, nos vincula con el baile, con la alegría, y esto que dice él de que finalmente lo de Gilda fue que después de la muerte, esto es la trascendencia que vemos, es una de las explicaciones que da él también, y que la terminamos vinculando con la alegría, ¿no? Es muy bueno todo lo de Leo. Y también hay una entrevista que le hacen, un testimonio de Alejandro Margulis, que él es el autor de un libro que es Santa Gilda, que es un libro de Editorial Planeta, que justamente salió en 2016 cuando se cumplieron los 10 años de la muerte de ella. También es un libro muy recomendable con todos los datos que tiene, y también tiene la tapa del libro, la foto esta icónica de Silvio. Esto es también, entre los testimonios hay un sacerdote que habla de cómo son, o sea, que la iglesia respeta estas canonizaciones populares. Mirá. Y que incluso este sacerdote, bueno, de la fe cristiana, él dice que esto puede llevar
a que canonicen en un futuro a Gilda, justamente si se cumplen ciertas etapas, tiene que ver con los milagros, documentar esto, y que la Iglesia respeta mucho estas manifestaciones populares. Por eso les digo que va más allá de la biografía de ella y se ve mucho del trabajo, del oficio del fotógrafo de Silvio. Mirá. Tanto en el estudio, en sus exposiciones, se la ve también a su pareja, que es la escritora Ana María Ayúa, que se muestra en sus exposiciones de fotos, y reflexiones sobre lo que es una foto. Así que es muy interesante, más allá del tema de Gilda, que es muy convocante, todo lo que se habla con respecto a lo que es la fotografía. Y relacionado con esto le quiero recomendar hay un libro que se llama Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos, que es un libro de María Rosa Lojo, una de nuestras más grandes escritoras, que fue publicado este año por Editorial Alfaguara. También casualmente, ahí estamos viendo también para el stream la tapa del libro, también tiene esta misma foto, está hecha tipo ilustración en la tapa. Y lo que ella hace es toda una reflexión sobre qué tienen en común el Gauchito Gil, la difunta Correa, Pancho Sierra. Son todas figuras que provocaron una veneración masiva y que entran dentro de lo que llamamos santos populares argentinos. Y esto ella hace también toda una recapitulación histórica contando desde qué época viene esto. Y también es la primera vez que ella incluye un texto, es un texto nuevo porque esta edición de Alfaguara es una reedición, un texto sobre sobre Diego Maradona, que ya antes de su muerte ya tenía su iglesia propia, y que ella también, es interesante también cómo esta escritora habla del Diego y todos los cruces que hace con el fútbol, con el misticismo, con los santos populares. Y así que bueno, también es muy recomendable si quieren seguir leyendo sobre esto, el libro de María Rosa Lojo. Muy bien. Así que eso es lo recomendado de hoy. De hoy. Recordemos hoy dónde se pasa el documental. Sí, va a estar en la Casa del Bicentenario. Bien. Esto es en Riobamba 985 a las 20, que es gratis, y va a haber una proyección con el director y también va a estar el fotógrafo, una charla posterior a la proyección. Y recordamos el chivito que más nos importa a nosotros. La proyección, por favor, sí. Sí, el viernes 12, 17:30, va a arrancar un poquito. En YouTube. Va a arrancar Muy un poquito bien, ahí después. tenemos Mirá, qué lindo. Decirle a la gente que va a arrancar puntual, porque si no después llegan todos a bueno, las 7 de la tarde. Vengan a las 4. Nada, mentira. 17:30 en Callao 237, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la casa de la provincia de Buenos Aires, Rancho Merlo Blues, una película de César González. Va a estar siendo proyectada, como les dijimos, el viernes 12 de diciembre en la casa de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Sí, 17:30, no vengan más tarde. 17:30. Hay que llegar a horario. Ahí va. A los lugares. Ahí vamos a estar. Sí, ahí vamos a estar y vamos a estar ahí con toda la Pacurondo bancando los trapos. Nos vamos a una tandita y ya venimos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Los domingos se renuevan en AM 530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien. En AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...17:33, ni más ni menos. Ya estamos en comunicación con Belén Robledo. Belén Robledo es periodista de Página 12 y a veces nos hemos comunicado con Belén para que nos ayude a entender un poquito todo este panorama. Hola Belén, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tuvimos unas semanitas un poco revoltosas en la legislatura bonaerense. Y empecemos haciendo un análisis a ver de cómo la viste vos y cómo viste que funcionaron los diputados y las diputadas ahí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, definitivamente. Fueron días y jornadas eternas y la verdad que estuvimos ahí con varios colegas durante muchísimas horas en la legislatura de la provincia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque, bueno, ustedes saben bien que hace algunos días se aprobaron el presupuesto y la ley impositiva que había enviado a la legislatura el gobernador Axel Kicillof, pero así también el endeudamiento, que era como el plato fuerte, digamos, de lo que estaba pidiendo el gobernador Kicillof. Él había dicho que era imperioso contar con ese proyecto de ley. Finalmente lo consiguió a las 4 de la madrugada del último jueves, así que imagínense el nivel de rosca que requirió la aprobación de ese proyecto, ¿no? Negociaciones por todos lados y con frentes abiertos en todos los espacios políticos. Se dijeron muchas cosas, pero ¿qué implican esas negociaciones? ¿Implican acuerdos políticos, acuerdos por cargos? ¿Qué pudiste observar vos? No, sí, definitivamente. Ustedes saben bien que se aprobó en la legislatura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, por ejemplo, que esto amplía el directorio y a la vez crea una sindicatura y un consejo de asesores. Eso es, más bancas tanto para las tribus internas del oficialismo como también para la oposición. Y bueno, también el reparto de cargos en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelaciones, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía. Ahí se repartieron cargos para todas las tribus. Nadie se puede hacer el distraído ahí, porque a veces, viste, escuchamos que el PRO o la UCR dice, no, bueno, nosotros no apoyamos tal cosa. No, bueno, todos cobraron, incluso hasta el sector de Emilio Monzó. Así que nadie ahí se puede hacer el distraído, pero sí, definitivamente, a partir de estas negociaciones que tuvieron de un factor político importante, logró el gobernador Kicillof obtener las 3 leyes del paquete económico para encarar el 2026, algo que el año pasado no estuvo ni cerca de suceder. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Lugones. En principio, hola, Rodrigo. En principio con este planteo que haces, bueno, el gobernador logró las 3 leyes antes del recambio del 10 de diciembre, antes del recambio de las cámaras. ¿Cómo considerás, en virtud de lo que tuvo que ofrecer y lo que pudo conseguir, una victoria pírrica, una victoria?
¿Le costó mucho? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en lo personal creo que realmente el gobernador tuvo que ceder bastante porque sí, es así. De hecho, en el reparto de cargos de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que podemos observar en la Cámara de Diputados de la provincia, el gobernador obtuvo un vicepresidente, que es lo que ya tenía, pero el control de la Cámara de Diputados sigue quedando en manos del Frente Renovador y de la Cámpora o el sector de Máximo Kirchner en concreto. Entonces, bueno, ahí puede verse, además del resto del reparto de los cargos. Aún así, yo estuve hablando con distintas fuentes que estuvieron en diálogo con el gobernador directamente después de la aprobación de estas leyes, y el gobernador lo considera como un triunfo más a lo largo del año y las distintas victorias que tuvo, como por ejemplo el lanzamiento del MDF, que fue en febrero de este año, aunque nos parezca increíble que haya sucedido este año, ocurrió este año. Sí, después, el reconocimiento del MDF como un espacio político en sí mismo, como una parte más del Frente Peronista, que ahora se llama Fuerza Patria, pero bueno, fue cambiando de nombre y podría llegar a cambiar también. Después del desdoblamiento electoral y su triunfo, porque realmente en las elecciones del 7 de septiembre, ustedes se acuerdan bien, el peronismo se llevó una victoria por una diferencia de 14 puntos, y ahora la sanción de las 3 leyes que había enviado la legislatura, algo que el año pasado, como les decía recién, no había sucedido, pero ni de cerca, porque el año pasado no salió ninguna de las 3 y no estuvo remotamente cerca de que pudiera salir. Este año, en cambio, salieron las 3, hubo negociaciones, hubo que ceder cuestiones por parte de la gobernación y hubo que renegociar hasta último momento. Por algo esto salió a las 4 de la mañana, pero definitivamente salió, así que el gobernador personalmente lo considera también una victoria. Así que bueno, si él lo considera así, nosotros no tendríamos por qué contradecirlo, ¿no? Por otro lado, se había conocido una foto de Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli escuchando o poniendo el oído a un teléfono que tenía en altavoz a un tal STM, que bueno, se pudo verificar que era Sergio Massa. Sí. Yo tengo una información, vos me dirás si tenés lo mismo, si es otra cosa lo que pensás. De alguna manera, para afuera, Massa se quiso mostrar como una especie de interlocutor entre el espacio camporista y el espacio del MDF. Pero la información que tengo yo es que él fue, más que nada, bueno, una persona que demandó muchísimo en este tira y afloje, en este toma y daca de negociaciones, y que también, por lo que me dicen, estaba más vinculado al sector de la cámpora, de ir filtrando lo que estaba en condiciones de dar al gobernador para exigir un poco más. ¿Vos tenés algo similar? ¿Lo tenés trabajando en esta interna del peronismo más cercano a la cámpora? ¿O cuál es la información o lo que nos podés contar, si es que tenés algo? Sí, no sé si cercano a la cámpora. Sergio Tomás Massa, claramente que en esta foto que vos decís que corresponde al colega Ignacio Amiconi, que es uno de los mejores fotoperiodistas de la provincia de Buenos Aires, claramente era quien estaba hablando en ese momento con Alexis Guerrero y con Facundo Tignanelli. No te digo que está cercano a la cámpora, sino que hace su propio juego, ¿no? Entonces, mientras lo del Frente Renovador esté resuelto, cubierto, y si es posible obtener algo más de lo que se tiene, muchísimo mejor. No quiere decir que eso lo acerque o lo aleje más de alguno u otro sector, sino que ya sabemos que Sergio Massa es un actor político central y clave, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Entonces hace su propio juego. Si tiene que ir a acordar con un sector, lo va a hacer. Si tiene que ir a acordar con el otro sector, también lo va a hacer. Y eso es parte de las negociaciones. De hecho, el sector del Frente Renovador hasta el 10 de diciembre sostiene la presidencia de la Cámara de Diputados, que no es nada menor. Pero después del 10 de diciembre, Alexis Guerrera, que es actual presidente, pasa a ser vicepresidente, pero en 2027 va a ser presidente de la Cámara nuevamente. Claro. O sea que no está perdiendo absolutamente nada, es simplemente un enroque de lugares. Pero después, por ejemplo, en esta negociación por el Banco Provincia, renovó lugares que ya tenía. En el sector de los otros cargos que se estaban discutiendo, también renovó lugares que ya tenía, e incluso en algunos habrá ganado alguno más.
y sin ni hablar de lo que fue el cierre de listas tanto en septiembre como en octubre, cuando obtuvo lugares interesantes, por lo menos para sostener lo que tenía e incluso ganar más. El Frente Renovador, por ejemplo, para darte un ejemplo, actualmente tiene una silla en el Senado de la provincia de Buenos Aires. A partir del 10 de diciembre va a tener 3. Puede parecer una nimiedad, pero no lo es, porque estamos hablando de una bancada de 24 personas y ya tener 3 es fundamental, porque te puede cambiar o no en las negociaciones y en el quórum y en lo que necesites negociar. Así que la verdad que Sergio Massa se mantiene como un actor de importancia y claramente lo es. Belén, y recién hablabas de senadores, pero ¿cómo quedan las cámaras conformadas a partir del ingreso de quienes ya juraron en términos de internas del peronismo? Bueno, el propio Sergio Massa, ¿cómo ves que quedan las relaciones políticas, lo digo entre comillas, porque es un poco mucho más que eso? Sí. Bueno, en el Senado el peronismo, si es que se mantiene unido como hasta ahora, va a tener quórum propio, porque va a tener 24 bancas de las 46 que tiene el Senado provincial. O sea que si ahí no hay ningún problema interno que termine de dividir el bloque o lo que sea, el peronismo va a tener quórum propio y ya con esa mayoría va a poder sacar las leyes que requieren de una sanción simple. Después, si hablamos de leyes que requieren una mayoría especial de 2/3, bueno, claramente va a tener que negociar, pero hay sectores a los que se puede ir a buscar para negociar, claramente. Después en diputados va a ser distinto, van a tener que ser negociaciones un poco más profundas, porque sí, definitivamente. Ahora, por ejemplo, el peronismo tiene 37 bancas. Bueno, va a pasar a tener 39, pero la Libertad Avanza va a pasar a tener 20, el PRO va a tener un número muy importante. Entonces, si consideramos que estos espacios que fueron socios electoralmente pueden ser también socios en lo operativo, ¿no? Claro. Entonces puede generar algún tipo de problema y bueno, ahí veremos cómo es la muñeca para negociar del peronismo, ¿no? Por ejemplo, en este último caso lo hizo muy bien, porque logró conseguir los votos del PRO, de los 2 bloques de la UCR, de la coalición cívica, de los libertarios dialoguistas, para poder conseguir no solo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que le propone ampliar este directorio, como hablábamos recién, sino también de alcanzar el endeudamiento y otras cuestiones que se dieron en estos días. Así que bueno, puede llegar a darse un esquema similar. Belén, analizando cómo fue el comportamiento en la Cámara de la Cámpora, que durante mucho tiempo se dijo, obstaculizan las leyes del gobernador, y se respondía de parte de la Cámara, de la Cámpora, de ninguna manera en la Cámara hemos votado todo lo que nos pidió siempre. Bueno, ¿cómo ves, analizando este comportamiento, que puede ocurrir en el futuro, digamos? ¿Tiene que seguir pensando Kicillof que va a tener de parte de la Cámpora escollos a la hora de plantear leyes en el Congreso, o se puede decir que es verdadera la hipótesis de la Cámpora de que ellos votan todo lo que plantea el gobernador? Bueno, si vamos a lo objetivo, la verdad es que todo el peronismo votó en unidad todos los proyectos que envió el gobernador Axel Kicillof. Eso es así. Por supuesto que las conversaciones internas y las negociaciones de, mira, necesito esto, o esto tiene que ser así, o necesito a estas personas en este lugar, por supuesto que se dan. No vamos a ser inocentes de creer que todo es paz y amor, ¿no? Claro. O sea, ustedes lo saben mejor que yo. Claramente se dan conversaciones al interior del espacio, pero lo cierto es que las leyes que el gobernador envió, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, donde hay sobre 92, hay solamente 37 legisladores del peronismo. Es verdad, la mayoría de ellos del sector de la Cámpora o del cristianismo / intendentes que juegan en esa zona. Las cosas salieron. Claro. Eso es un dato de la realidad, ¿no? El resultado mata a la especulación. O por lo menos para mí, que soy resultadista. Pero bueno, ahí vamos. La verdad es que sí, claramente se dan discusiones internas, por supuesto, no nos vamos a hacer los distraídos. Y ahora hay que ver, por ejemplo,
al interior, al calor de estas discusiones, cómo se da, si hay algún tipo de renovación del gabinete o no. Claro. Sabemos que hay bien funcionarios en el gabinete provincial, hay funcionarios de la Cámpora, tanto de primera línea, porque hay ministros, pero también de segunda, terceras, cuartas líneas, ¿no? No es menor el peso de el sector de la Cámpora en el gobierno de la provincia. Así que hay que ver ahí cómo se dan las discusiones. Por lo pronto, las cosas salieron, por lo menos de la Cámara de Diputados, donde a veces se piensa que puede haber algún nivel de traba. Las cosas fueron saliendo, así que habrá que ver cómo se dan las conversaciones internas, sobre todo el calor de estas discusiones en relación a la conformación del gabinete, fundamentalmente. Belén, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Nos aclaraste un poquito el panorama legislativo bonaerense. Te mandamos un abrazo enorme. Chicos, un abrazo enorme para ustedes y bueno, que tengan el mejor fin de año posible. Les mando un gran abrazo. Igualmente, Gracias. Belén, un abrazo. Escuchábamos a Belén Robledo, periodista de Página 12, que ya por segunda vez nos viene acá a salvar las papas y a poder... Alguien que diga algo que Nos sepa. pone blanco sobre negro. Sí, nos aclara. Y aparte es muy clara. Me gusta mucho escucharla. Vamos a escuchar un temita, porque el productor me tiene que regalar un temita, que en realidad se lo vamos a regalar. Miren, me tomo el atrevimiento. ¿Me dejas? Si no pone un tema, se va a pudrir el queso. No, no me dejas, yo me dejo igual. Sí. Le estamos regalando un tema a mi mamá, Viviana Maestri, que Qué está grande. escuchando Muy bien. la ¿Cómo radio. no? Pero ¿cómo que no? Que pidió un tema de Gilda. Fue la única que nos pidió y nos pidió. Muy bien. Ahí vamos. Yo soy Gilda. No debemos de pensar que todo es de
17:52. El temardo de las 17:52. Qué temardo. Tenemos mucha mensajila. ¿Mensajila? Sí, mensajil. Che, pero ¿qué? ¿Nos quieren, nos odian? ¿Mitad y mitad? Un poquito y un poquito. La verdad que en general no nos quieren. ¿En YouTube hay alguien? No. La verdad que en general... yo pensé que yo creo que nos quieren. En general nos rebancan. No, yo creo que en general nos quieren. Lo que pasa es que se enojan mucho con nosotros. Cuando tocamos temas CGT, que en este programa lo hacemos... No se puede. Todos los sábados, básicamente, porque somos fervientes militantes del campo nacional y popular y sobre todo del movimiento obrero organizado. Siempre como que no les gusta el temita de la CGT a nuestros oyentes. ¿Tenemos algo en YouTube? Las deudas hay que investigarlas. Vas a ver cómo no le prestan más, dice Ariel. Otro dice... Eso, hay que investigar un poquito. Alberto Maximo dice Axel y unos deditos así, una bandera argentina. Ivana Maldonado dice bravo Ana. Después tenemos, un mensaje que es son 3 mensajes. ¿Ya nos enseña esa materia, formación y moral y cívica? Pregunta Eduardo Medina. Seguro que sí. Creo que tiene otro nombre, van modificando los nombres. Ciudadanía. Sí, yo cursé con ciudadanía. No sé si formación ciudadana ahora no sé el nombre. Dice, pero no es solo un avance, se refiere a lo que hablamos no es solo un avance local, es la historia del derecho a lo largo de milenios, el derecho romano, el padre disponía de la vida y viene de la familia. Nos hace todo un recuento, ¿no? Tenemos un audio, aviso a la producción. Los menores trabajaban a partir de los 8 años, las mujeres trabajaban y lo hacían en jornadas de 12 horas a veces y no había descanso dominical. Lo que está en discusión con estos tarados, dice así, mira, es la evolución humana la metáfora. Hacia el reconocimiento del ser humano como un sujeto de derecho integral. Bueno, es verdad, llevan todo a un ámbito premoderno las discusiones, claro. Estamos de acuerdo. Esa reforma no debe salir, dice Mariel Franco. Paola Biafora, amiga de la casa, que tengan un hermoso programa. A ver. Escuchemos un audio. Hola chicos, sí, ahora que están hablando de esa peli, yo fui invitada al estreno por la radio. Estuvo buenísimo, si pueden ir, los que puedan ir, vayan porque es fantástico y son divinos, ellos después se quedan charlando, sí, estaban todos allí presentes también ese día, la pasamos muy bien, fue en el Gomón esa vez. Bueno, les mando un beso enorme, yo amo el verano chicos, 40 años yo estoy perfecta. Traje de baño, poca ropa, viste, te vestís fácil, me encanta. Bueno, les mando un beso, chau. Ay, gracias, Pato. Pero yo la verdad me voy a pelear a muerte con el verano. A muerte me voy a pelear con el verano. No, es que uno no sabe qué sacarse, Pato. Te pones traje de baño, igual tenés calor. O sea, en algún punto es como... Sáquenme la piel, porque ya te llegas a una cosa que no quiero saber nada. Sergio de las Heras se reporta. Ya era hora, Sergio, que nos mandaras un mensajito. ¿Qué pasó? ¿Se demoraron, Sergio? ¿Se llegaron tarde con los mates? Acá, mira, te dicen Antonio, Santi, Sebastián, dice hola Ludmila, cariños desde Rodri. No dicen desde dónde, dicen desde Rodri, Silvia y Antonio. Qué saludo grande. Sergio Las Heras, como les decía, nos manda un mensajito. No me arranco más, dice Sergio. Odio el verano con letras mayúsculas, dice Sergio. Yo estoy igual con vos, Sergio. La verdad es que es una locura. Yo no se puede creer. Me llama la atención que están todos conmovidos con el debate y lo quieren dar al debate y no nos descalifican como en otros momentos. Romina y Pablo de Recoleta dicen, excelente el programa de hoy, muy interesante el documental de la imagen santa, muchos cariños para ustedes. Necesitamos gente que nos quiera, porque no saben lo que nos pelean acá. En el fondo todos buscamos cariño. Todos buscamos un poquitito de cariño, una buena sonrisita. Che, dejémonos de pavadas, que tenemos que entregar un sorteo. Pedro García ha sido el ganador del sorteo. Muy bien, Pedro García, a partir de el lunes lo podés pasar a buscar por la radio. Bravo. Ya ganaste, le voy a decir a Pedro. Ganaste, muy bien. Ganaste. Sobó. Felicidades. Sos vos, Pedro. Pedro, acordate, a partir del lunes lo podés pasar a buscar al libro por la radio. Lo vamos a dejar a tu nombre acá guardadito. Así que con tu nombre, apellido y los últimos 3 números del DNI. Léelo y hacernos una devolución. Claro, sí. Después se pueden sacar una foto con el libro y nos lo mandan. Nos pueden mandar para el sábado que viene. Agradeselfie. Una agradeselfie. Hagan una agradeselfie. Hashtag agradeselfie. Bueno.
Argentina. Gracias, Santiago Martínez, por... Ya quiere plata. Basta de gracias, pongan la tarasca. Dice Santiago Martínez. Teca, la viva. La teca, la vida. Gracias, Santiago Martínez, por la producción. Yo te estoy agradeciendo todo. Gracias, Santiago. Sos divino. Una muy buena producción Todo, del programa. integral, todo. Integral. La verdad, tremendo la producción del programa. Completo, parejo. Santiago es quien nos pone en vivo en la YouTube. Es quien nos mantiene ahí lindos, bonitos. No se me ven ni las ojeras. Mirá, Santiago, impresionante. Gracias, Giancarlos. Giancarlo. Giancarlo es el hermano de Norberto Alcalá, que hace unas canciones de merengue. Pero aparte me encanta el nombre Gianfranco. Y no sé por qué le dije Giancarlo. Bueno, que te cambie el nombre. Gianfranco es una hermosura. Gianfranco Maceo, que estuvo operando la radio. Gracias a nuestro productor. Bien atrás, estuvo bien hoy, le invito. Básicamente estuvo bastante bien. Giancarlo era cuando me enamoro, a veces ¿Ese es Giancarlo? Sí. Ah, mira, tomamos mate con chocolate. Ana Ávila. Nos vemos prontamente, o capaz el año que viene. Capaz el año que viene, ojalá. Y si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Sí, si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Rodrigo Lugones, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos. Ahora, cuando salimos acá, nos seguimos viendo también. Sí, nos seguimos viendo. Quédense ahí con Atilio Oro en Diario Internacional. Les queremos mucho. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.